Ahora sí. Perfecto. Sí, te escucho. ¿Qué es lo que querías preguntar? Eh, ¿Sí? no, dos cosas. Una es un pedido, si nos puede pasar la grabación del jueves anterior, el jueves 8, porque la Sí. verdad que muchos sacamos apuntes y la estudiamos después tranquilos, para absorber mejor los conocimientos. Qué amor al Esa arte es que una. tienen. Es, Son una cosa bárbara. sí, 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 sí. yo No, siempre no, la no, paso. no, Lo, no. lo que pasa es que a veces me demoro algún día más o algo porque ando en otras. Entonces, 2 por 3. Está Este, pero sí, en varias te la cosas. paso. ¿Se entiende? Yo No, no, pensé que es se la... la del jueves pasado. No hay problema. La pasamos Eso era y después esta también. ahí va. Eso es un pedido, nada más. Lo otro es una duda que tengo. Sí. Estamos hablando de 3 religiones monoteístas de una determinada zona geográfica, perfecto. Pero releyendo apuntes, me quedó, me quedó mal lo del budismo. Eh, ese Dios supremo, ¿Buda es su profeta? ¿Es así? Pero Ah, no es el mismo Dios. No la quiero complicar, solo no, me surgió no, esa no. duda. Está todo, es todo un tema el tema de Buda, porque incluso eh, está dentro de un parámetro que es diverso al que nosotros estamos manejando con judeocristianismo y con islam, que pertenecen a una misma rama de familia religiosa, ¿verdad? Es decir, es un mismo contexto religioso que tiene 3 capítulos, llamémosle. Las religiones Está, que son de otras zonas, que no son estas de lo que se conoce como Tierra de la Profecía, que es esa zona de Oriente Próximo, manejan otras tradiciones diferentes, otros orígenes diferentes, o sea que no las podemos mezclar con esta porque no tienen nada que ver sus manifestaciones. En su momento, perfecto. posiblemente hagamos por lo menos una breve pasada por el hinduismo y por el budismo, que son los otros 2 grandes conjuntos religiosos que de alguna manera, junto con las 3 religiones monoteístas, son las cinco religiones que prácticamente nuclean a la mayor parte del género humano, por lo menos para tener idea así muy por arriba de lo que implica hinduismo y budismo, ¿verdad? Pero, pero vuelvo a decirte, corresponden a una tradición muy diferente a la nuestra, por lo tanto nos tenemos que poner en otros contextos Está perfecto. históricos, pero lo vamos a ver en su momento, lo vamos a ver. Estuvimos hablando un poco de Buda en el sentido de algunas comparaciones que se hicieron con los grandes profetas de las religiones monoteístas, ¿verdad? Es decir, pero bueno, más allá, prefiero no meterme ahora en eso. Luego sí, en su momento cuando terminemos Islam, ver Perfecto, perfecto. Clarísimo. hinduismo específicamente. Muy bien. Las semanas pasadas estuvimos viendo, empezando a ver la figura del profeta. Los voy a silenciar, más que nada para que no se oigan los ruidos ambientes, simplemente. Saben que pueden retomar cuando quieran el sonido de ustedes. Estuvimos hablando un poco de Muhammad, de algunas circunstancias de su vida. Entre las cosas que vimos las otras semanas, por ejemplo, quedó un tema, no pendiente, pero digo un tema que no tocamos, y es que ustedes recuerdan que el Islam tiene, respecto al vínculo matrimonial, tiene una práctica que implica que un musulmán puede tomar hasta 4 esposas, ¿verdad? Siempre y cuando las pueda mantener en forma correcta, de acuerdo a su posición y demás historias.
O sea que 4. No sé exactamente en qué momento se fijó el número de 4 dentro del contexto islámico. Lo que sí interesa es porque en el caso de Muhammad tuvo un poquito más de 4 esposas, tuvo 13 esposas. Entonces interesa explicar un poquitito el tema este de las esposas de Muhammad. Nosotros sabemos y conocemos las dos principales, ¿verdad? Yadilla, que es su primera mujer, y luego Aisha. Son de las dos mujeres que va a tener hijos, porque de las otras no va a tener descendencia. Acá también un tema que siempre se habla de que el profeta no tuvo descendencia masculina, sino solo femenina. También hay que puntualizarlo porque tuvo 3 hijos varones. Lo que pasa es que murieron siendo chicos y por lo tanto no llegaron a la edad adulta y no cumplieron ningún papel dentro del desarrollo del Islam. Pero sí tuvo 3 hijos varones y 4 mujeres que son las que vivieron y las que conocemos. De sus matrimonios, incluso entre sus mujeres, tuvo una judía y una cristiana. O sea que ese es también un tema interesante, porque al día de hoy sería impensable que un musulmán tomase de esposa a una judía o a una cristiana, o por lo menos le sería bastante difícil llevar a buen puerto este tema. Pero en este momento inaugural del Islam se da esta circunstancia curiosa de Muhammad. ¿Por qué esta cantidad de matrimonios? Bueno, primero porque Muhammad normalmente, la razón de muchos de sus matrimonios radica en la necesidad y el deseo de proteger a mujeres viudas mayores, sobre todo a viudas de sus compañeros, que morían sus esposos y quedaban de alguna manera desprotegidas, y Muhammad normalmente se casaba con muchas de ellas. Muchas de sus esposas han sido viudas de compañeros de los primeros tiempos de Muhammad. Y también el hecho del matrimonio en un contexto en que el mensaje del profeta le está costando mucho ser aceptado por el pueblo, por el pueblo de la Meca en principio, y más adelante cuando se impone en Medina también no le cuesta, es decir, no es una cosa sencilla imponer su nuevo mensaje religioso. Entonces, en un contexto de hostilidad, normalmente casi toda la vida del profeta se desarrolla en un contexto hostil al desarrollo de su labor profética. Entonces, él, a través de las mujeres, lo que él lograba era tener testigos directos y testigos de primera mano respecto a su vida, ¿verdad? Es decir, no se olviden que estamos en una sociedad patriarcal donde el vínculo y el contacto que tienen los diversos grupos humanos que viven en la península se basan en lazos de consanguineidad. No hay un Estado, no hay otra organización de otro tipo que asegure esa convivencia de los habitantes de la península arábiga, y los vínculos clánicos y familiares son muy importantes. Aún dentro de su propia tribu, Qurayshi, de los cuales Muhammad pertenecía a uno de los clanes de esa tribu Qurayshi, también su mensaje fue resistido por algunas de su propio entorno de familia ampliada, de verdad, de familia grande. Y el hecho de tener mujeres, las mujeres normalmente, ustedes saben que casi siempre una tendencia importante en la Arabia preislámica es el casamiento dentro del clan, ¿verdad? Era muy frecuente que los hombres se casaran con mujeres pertenecientes a su mismo clan, a su misma familia ampliada. O sea que el matrimonio entre primos, por ejemplo, era muy frecuente. Pero cuando las familias, y sobre todo la familia Qurayshi, que era la más importante de la Meca, buscaba afianzar su posición,
ya sea desde el punto de vista comercial o político o religioso, a veces se daban matrimonios fuera del clan y se casaban con otras familias u otros clanes para aumentar el poder que tenían cada uno de ellos. Esto es importante por el sistema de trabazón que tiene esta sociedad. Al casarse con mujeres que no eran únicamente de su propio clan, sino que pertenecían también a otros clanes, Muhammad se aseguraba que la vida de él tenía en estas mujeres testigos presenciales y de primera mano, que iban a poder, por un lado, decir cuáles eran las actitudes, los pensamientos, las virtudes que el profeta tenía y que desarrollaba ante cada acontecimiento de su vida. Porque no se olviden que dentro del Islam, tan importante como la revelación propiamente dicha, es la figura del profeta, la figura de Muhammad, ¿verdad? Las dos, una se explica a la otra y viceversa. La revelación coránica se explica a través de Muhammad y Muhammad se explica a través de la revelación coránica. Es un binomio inseparable. Y en el correr del tiempo fue muy importante porque la figura del profeta se tomó como el espejo en el cual se miraban todos los buenos musulmanes y siempre se preguntaban, bueno, una situación como esta, en la cual yo estoy ahora, ¿qué hizo o qué habría hecho el profeta? Porque la forma de comportamiento y los valores que el profeta manejó en su vida son los que paradigmáticamente deben regir la vida social de la umma, de la nueva sociedad islámica. O sea que, al tener tantas mujeres que pertenecían a su propio clan y a otros clanes, él aseguraba tener testigos que podían, por un lado, refutar las cosas erróneas que se decían sobre el profeta, que se decían, obviamente, no había redes sociales, pero funcionaba igual que ahora, ¿verdad? No todo era lecho de rosas y siempre había detractores y gente que tergiversaba y sembraba las falsas verdades, que no son patrimonio de nuestra contemporaneidad, sino que vienen de lejos. O sea que estas mujeres podían refutar, por un lado, versiones que no fuesen correctas respecto al comportamiento y a los valores del profeta, pero también podían divulgar y explicitar estos valores y esta conducta del profeta. O sea que es muy importante porque la etapa en que estos matrimonios se dan es la etapa en que todavía el Islam no está asentado, ¿verdad? Es la etapa en la cual Muhammad empieza a compartir la revelación, no solo con su familia y con su núcleo más íntimo, sino cuando empieza a predicar públicamente y empieza a generar rechazo en la sociedad mequense, porque lo que está proponiendo este Dios que a través de el profeta les manda a decir cosas a la sociedad mequense, no es recibida de buen agrado, porque implica dejar de lado un tipo de vida y un esquema de valores y de cosas en las cuales estaba basada la vida tribal preislámica, dejar todo eso de lado para adoptar unos códigos absolutamente diferentes. Y por lo tanto, claro, después que se consolida a través de sus familiares y de sus primeros compañeros, que se consolida la sociedad islámica, eso que le llaman la umma, ¿verdad? Que se consolida en Medina, se consolida después de la Égira. A partir de ahí, obviamente, ya hay otras personas que son las encargadas de divulgar el mensaje y la conducta y las actividades, actitudes, dichos y demás del profeta, ¿no? Pero ya estamos en una etapa en la cual está consolidada esta nueva sociedad, asociación de creyentes, esta nueva familia de creyentes, que se encarga de llevar adelante el mensaje profético y poner la vida del profeta como ejemplo de todo buen musulmán. O sea que esta es una curiosidad que normalmente a veces pasa desapercibida, porque todo el mundo habla de las dos mujeres de Muhammad, ¿verdad? De Yadilla, porque obviamente es la que es el estribo para él poder posicionarse socialmente de una forma distinta
a la que tenía, porque aparte es la que lo apoya en las primeras etapas de la revelación, cuando él duda de la revelación o tiene temor de ser engañado por algún espíritu que le está diciendo cosas. Entonces, Yadilla y su primo Alí, ¿verdad?, quien luego va a casarse con su hija Fátima y que va a ser el último de los 4 califas guiados por el bien, o de los 4 califas ortodoxos, de esos que son sus 2 suegros y sus 2 yernos, ¿verdad? Entonces son Yadilla y Alí los que lo ayudan a soportar esta alta carga de la profecía y seguir adelante con la función que Alá le está encomendando. O sea que bueno, eso simplemente para tener un detalle interesante respecto al tema de Muhammad. Y ahora voy a pasar a contarles un poco sobre la revelación en sí de Muhammad, ¿verdad? ¿De dónde tenemos los datos respecto a los detalles de la revelación? Los datos de la revelación los tenemos en una forma algo similar al contexto judeocristiano, lo tenemos a través de escritos, que se realizan con posterioridad a la desaparición de los autores de los hechos, ¿verdad? Los evangelios después que ya murió Jesús, muchos de los ciclos proféticos judíos también. No se olviden que el canon judío se termina de conformar después del segundo cautiverio en Babilonia, cuando es un proceso que arranca en el 1300 a.C. y se consolida en el siglo VII a.C. Hay 600, 700 años de cocción, digamos, de todo el vasto complejo profético judío. O sea que la mayoría de los escritos que hay son hechos a posteriori de los hechos de los cuales dan cuenta. Y normalmente muchos de los que escriben estos hechos no han conocido ni de cerca a los protagonistas de los hechos que narran. Y en el caso del profeta se da algo similar, porque, por un lado, la propia revelación que va a conformar el Corán se va a consignar por escrito bastante rápido, todavía en vida de los compañeros directos de Muhammad, que eran partícipes de lo que Muhammad les contaba que iba recibiendo a través del arcángel Gabriel de revelación. Pero el documento fundamental que hay, aparte del Corán en sí, obviamente, pero el Corán no cuenta nada de la vida de Muhammad, ¿verdad? El Corán es una serie de aforismos, es una serie de dichos, una serie de cosas que son inconexas, no tienen un plan como puede tener el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, que tienen un determinado plan de desarrollo. En el tema del Corán, no. Son diversos elementos que Alá le va revelando al profeta y aparecen en pequeños párrafos, ¿verdad?, que son las azoras o los capítulos del Corán, que incluso más adelante se ordenan, y se ordenan no siguiendo una línea correcta de relato, sino que se van poniendo de más cortos a más largos, por el tamaño se organizan, ¿verdad? Se organizan por el tamaño de las azoras y no por el tema que tratan o por el orden de su revelación, el orden cronológico de la revelación. O sea que ahí, en el Corán, nosotros no encontramos prácticamente ningún dato sobre la vida del profeta. Esos datos los vamos a encontrar en uno de los documentos fundamentales del mundo islámico, que es la primera biografía que hay del profeta. Una biografía que, recuerden que él murió en el 632, el que escribe la profecía muere en el 770, o sea que un siglo y pico después, o sea que aunque haya tenido una larga vida, el biógrafo que escribe la biografía de Muhammad, con seguridad absoluta nunca lo conoció en forma directa. Y tal vez no conoció a la primera tanda de compañeros de Muhammad, porque fíjense que la profecía, el ciclo profético empieza cuando Muhammad tiene 40 años, o sea que es mayor. Sus compañeros son gente también grande, hay jóvenes también, obviamente, pero recuerden que los 4 primeros sucesores
30 o 40 años después de la muerte de Muhammad, habían muerto también. O sea que antes de que finalice el siglo VII, ya la gente que acompañó el periplo vital de Muhammad desapareció, murieron todos. Y la biografía se escribe en el siglo siguiente. Quiere decir que lo que escribe el biógrafo va a ser de segunda o de tercera mano respecto a los hechos que consigna como propios de la vida de Muhammad. Este biógrafo tiene nombre propio, es un tocayo de Muhammad, porque se llama Muhammad también, Ibn, que es hijo de, como recordarán, Muhammad ibn Ishaq, Ishaq con I-S-H-A-Q. Es parecido al Isaac judío, que no sé si tiene algo que ver o no, Ishaq, I-S-H-A-Q. Así que bin Ishaq, o sea que Muhammad, hijo de Ishaq, es el que escribe la biografía de Muhammad, que va relatando todos los hechos de la revelación, todos los hechos de la puesta, el conocimiento público de la revelación, la oposición de la Meca a recibir esa revelación, la decisión de Muhammad de irse de la Meca hacia Yatrib y las vicisitudes que en Yatrib tiene Muhammad hasta que funda la Umma, esta nueva sociedad, esta nueva comunión de adeptos a Alá, y luego consigna la guerra contra la Meca, es decir, cuando el profeta, un par de años antes de morir, de Yatrib, ahora ya llamada Medina, la ciudad del profeta, ataca la Meca para imponer la fe del Islam que los mequenses habían rechazado en los primeros tiempos de la revelación. O sea que todo eso está contado en la biografía que escribe Ibn Ishaq. Y de esa biografía vamos a tomar, Robinson es el libro que estamos usando, ¿verdad? Que se llama El Islam. Robinson cita a texto expreso diversos pasajes de la biografía esa de Ibn Ishaq que se refieren a esto que hemos estado viendo, a la revelación, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a centrarnos en eso. Todos sabemos que es en torno a los 40 años que en uno de sus retiros que hacía frecuentemente Muhammad, se retiraba a una montaña próxima a la Meca, que es la montaña de Hira con H-I-R-A, como Hira con H delante, ¿verdad? A la montaña de Hira, donde hacía frecuentes retiros. Y allí, en uno de sus retiros, es que recibe la llamada profética. Y entonces, Ibn Ishaq dice así respecto a esa revelación. El ángel Gabriel se le apareció enviado por Alá y le ordenó a Muhammad: lee. No sé si Muhammad no iba nunca a la biblioteca o no tenía libros, pero lo primero que le dice el arcángel Gabriel es: lee. Igual que nosotros le decimos a nuestros nietos que larguen los telefonitos y que lean, pero no. Lee, esa palabra, lee. O sea que el ángel se lo tuvo que repetir 2 veces a Muhammad, el lee. Muhammad se ve que estaba muy dormido. Muhammad tuvo una sensación de sofoco, como si estuviera al borde de la muerte, y después responde a las palabras del ángel con las siguientes palabras. Y esta es la primera revelación que se da en este contexto. Muhammad dice: lee en el nombre de tu Señor, el que te ha creado. Ha creado al hombre de un coágulo de sangre. Lee: tu Señor es el dadivoso, que ha enseñado a escribir con el cálamo. Ha enseñado al hombre lo que no sabía. Esto, ante esa llamada del ángel diciéndole que lee, ¿verdad? Él responde esto. El ángel se marchó. Muhammad, al despertar, sintió que estas palabras se habían quedado grabadas en su corazón. Esta fue la primera de las revelaciones
que a lo largo de las 2 décadas siguientes guiarían su vida como mensajero y profeta de Allah. La primera revelación tiene 2 puntos fundamentales en el Islam. Por un lado, este Dios que habla a través del arcángel Gabriel reivindica la creación individual del hombre, de la humanidad toda, hombre por hombre, ¿verdad? A cada uno de nosotros nos ha creado de un coágulo de sangre. O sea que la humanidad toda es hija de su munificencia, de su benevolencia y de su omnipotencia. El hombre creado por Alá. Y segundo, este Dios que nos creó es el que nos ha hecho saber todo lo que sabemos. En esa magnanimidad que tiene Alá, nos ha permitido compartir parte de su esencia divina, que es el conocimiento de la creación. O sea que son 2 revelaciones importantes. Es decirle al hombre, a vos te creé yo y todo lo que sabés te lo hice saber yo. Es categórica la primera revelación. Muy bien. Obviamente, Muhammad, ante esta revelación, tuvo temor de estar siendo engañado por un espíritu maligno, ¿verdad? Entonces, Robinson nos dice, su reacción inicial a esta aparición fue de temor a estar poseído por algún espíritu o solamente inspirado como los poetas. Pero consolado por Yadilla y apoyado por su primo Alí, Muhammad superó su angustia y aceptó esta penosa carga de la revelación. Porque esto de penosa carga es de la manera en que Ibn Ishaq le llama al manto de la profecía, ¿verdad? Añadiendo que Muhammad se sentía al mismo tiempo irresistiblemente empujado y seguramente guiado por una poderosa fuerza totalmente ajena a él. Muhammad identifica esta fuerza con Alá, pero no el Alá preislámico, no ese Alá que ya era un Dios general de todas las tribus árabes, ese Dios ante el cual se juraban los pactos, ese Dios al cual se le reconocía que era el dador de la lluvia y por lo tanto de la vida, pero del cual solamente los árabes se acordaban o cuando las cosas iban mal y tenían que pedir ayuda a algo, o simplemente cuando concluían un negocio o un matrimonio o una alianza o algo, y este Dios era el que garantizaba el cumplimiento del pacto porque se juraba por él. Pero este Dios al cual Muhammad le llama Alá, prontamente va a aparecer con rasgos absolutamente diferenciales a este Alá preislámico. Y va a marcar poco a poco, a través de las revelaciones, un perfil totalmente distinto. Así que bueno, mientras pasaba esto, mientras Muhammad estaba recibiendo esta primera parte de sus revelaciones, en la península estaba habiendo un movimiento de oposición sorda, lenta, que se iba poco a poco extendiendo contra el sistema idolátrico, contra el sistema de adoración de los ídolos que tenían las tribus, ¿verdad? Acá habían aparecido una serie de personajes que se les conoce con el nombre genérico de Hanif, Hanif con H y terminado en F, Hanif, ¿verdad? Que son un tipo de gente espiritual, un tipo, no sé, en el esquema hindú le llamaríamos santones, le llamaríamos ermitaños, o le llamaríamos gente que de alguna manera está muy, muy preocupada por la parte espiritual de la vida, por el contacto con lo trascendente, este tipo de cosas, que de alguna manera están descontentos con el sistema de adoración de los ídolos, porque están diciendo que los ídolos no sirven para nada, en realidad, ¿verdad? Y Ibn Ishaq, en la biografía de Muhammad, cuenta que los hanifes, el hanif y hanifes en plural, que los hanifes rechazaban a los ídolos,
al considerarlos objetos que no podían ni escuchar, ni ver, ni herir, ni ayudar, ¿verdad? O sea que estaban diciendo, en el momento en que comienza el ciclo de revelación, estaban diciendo que esa religión atada a esos elementos idolátricos no era consecuente, no llevaba a ningún lado, porque esos ídolos no habían creado nada, esos ídolos habían sido creados por el hombre y por lo tanto no tenían poder sobre las cosas, ¿no? Y por lo tanto, también otro tema que coincide o que está en este mismo panorama en el cual se da el ciclo de revelación es que, como ya dijimos antes, en la península, dice Robinson, había comunidades judías al norte de la Meca y cristianas al sur de la Meca, aunque con toda probabilidad no eran más que diminutas islas de conversos, no demasiado seguros en el ancho mar del paganismo. Esto lo tenemos claro, que huyendo a la ortodoxia bizantina, que dominaba los lugares santos, tanto judíos como cristianos, había comunidades judías y cristianas que se habían ido del imperio bizantino, los cristianos porque eran cristianos herejes para el sistema bizantino, recuerden que eran monofisitas y nestorianos, y judíos porque obviamente no era la religión cristiana católica que imperaba en Bizancio. Y por lo tanto se van, y en la península arábiga, como dijimos antes, hay comunidades de este tipo. O sea que los árabes paganos empezaron a tomar cada vez más conciencia del débil carácter de sus dioses idolátricos. Y por lo tanto como que todo coincidía para poder realizar un cambio respecto al tipo de fe que las tribus árabes debían desarrollar a futuro, ¿verdad? La decadencia del sistema idolátrico, la presencia de comunidades que eran monoteístas y el inicio del ciclo profético. Porque Muhammad se dio cuenta inmediatamente de iniciado el ciclo profético que este Dios que le hablaba se expresaba en una forma muy similar a la que judíos y cristianos contaban de su propio Dios, ¿verdad? Había una similitud en el mensaje recibido, una similitud que acercaba la revelación que estaba teniendo a través de Gabriel a la revelación que se dio en el contexto judío a través de Moisés y los siguientes profetas y en el mundo cristiano a través de Jesús. Obviamente, tengan en cuenta que que Muhammad viajaba mucho en esta época, estaba a cargo de las caravanas de su tío Abu Talib, o sea que tenía contacto con estas comunidades con quienes comerciaba frecuentemente, tanto judíos como cristianos, y por lo tanto la idea del monoteísmo no era una idea ajena a eso. Y él notaba una similitud entre lo que escuchaba de los judíos y de los cristianos y lo que ahora estaba escuchando de boca de este ángel que le estaba dando el mensaje de Dios. Así que bueno, entre toda esta similitud de elementos, también Muhammad comienza a sentir o a darse cuenta que él está muy cercano a uno de los profetas de todo el ciclo de profecía anterior, y es a Abraham, a Ibrahim, bajo nombre musulmán, ¿verdad? Ibrahim, Abraham, ¿verdad? Que él sentía como una cercanía particular con la figura de Abraham. Porque muchas veces en este contexto, en los textos de Ibn Ishaq, la palabra Hanif aparece asociada a Abraham. Y Muhammad, obviamente, se sentía muy próximo a él. Entre todos los profetas que nombraban las escrituras, él se sentía más cercano a este que era anterior a judíos y a cristianos, porque Abraham no era ni judío ni cristiano, era el elemento de partida. Fue el primero que, como los hanifes de la época de Muhammad, fue el primero que se atrevió a dejar de lado a las diversas divinidades para adorar a un Dios único. Fue el primero. Por eso también
a las religiones, tanto judía como cristiana como islámica, se las llama o se las conoce también como religiones abrámicas, porque las tres reconocen su punto común en Abraham. Así que en estas escrituras de Ibn Ishaq aparece claro de que lo que quería Muhammad, él sintió que la misión que tenía era restaurar la fe original hanafí de Abraham, del patriarca, ¿verdad? Al que en efecto se considera el primer musulmán, ¿verdad? A partir de acá, a Abraham se le considera el primero de los musulmanes. ¿Por qué? Entendido como por musulmán, aquel que se entrega al Dios único en un acto de sumisión. Islam quiere decir sometimiento, sumisión. Sumisión ¿a quién? A la voluntad de un Dios único, ¿verdad? Y el primero que se somete a la voluntad de un Dios único es Abraham. Cuando recibe el mandato de Dios, y bueno, todos lo conocemos, la historia de Abraham, entonces para Muhammad es el primer personaje que automáticamente deja de lado todas las divinidades y se somete a un Dios único, que es el mismo Dios único que ahora le está hablando a él. Así que en la biografía de Muhammad aparece diciéndose que Ibrahim, ¿verdad? Dice que cuando en el Corán Alá, el Señor de Ibrahim, le pidió que se sometiera, Abraham respondió, me someto al Señor de los mundos. Y también en otro momento Muhammad explicita que en esta identificación, ¿verdad? De que Abraham dice, me ha conducido mi Señor a un camino recto, a una religión siempre verdadera, a la doctrina de Ibrahim, que fue un hanif, que no estuvo entre los que atribuyen la divinidad a otros además de él. Acá hay un entronque fundamental del Islam con la figura de Abraham. ¿Por qué? Porque aparte, esto implica que si Abraham es el que abre el ciclo profético de este único Dios que le habló a los judíos, le habló a los cristianos y ahora le habla a Muhammad, ¿verdad? Ese Abraham que fue el primero, implica que Muhammad es el último, es el que cierra el ciclo profético, es el que restaura la pureza y la verdad auténtica de la primera revelación que el Dios único le hizo a Abraham, y que tanto los profetas judíos como los cristianos tergiversaron o no siguieron al pie de la letra, ¿verdad? Es decir, que esa primera revelación, de alguna manera, se ha visto, no ha sido llevada al extremo cabalmente por los primeros profetas. Y ahora es el papel de Muhammad el de llevar a su más prístina verdad esa revelación original. Por eso también más adelante vamos a sentir hablar de Muhammad como el sello de la profecía, ¿verdad? Es aquel que termina el ciclo profético restaurando la verdad total y única del mensaje profético que comenzó en otros tiempos y que durante muchas veces el Señor en su magnanimidad y en su bondad se acercó muchas veces a la humanidad a revelarle su verdad y a señalarle el camino de la salvación. Y el hombre en tantas ocasiones no lo cumplió cabalmente. Recuerden cuando vemos los ciclos proféticos judíos, cada vez que aparece un profeta judío, ¿qué le dice? Israel, te has apartado del camino recto del Señor y por eso serás castigado, ¿verdad? Es decir, que todos los profetas judíos están en la línea de decir, a ver, el mensaje que Jehová transmite al pueblo elegido a través de Moisés, está siendo sucesivamente y en diversas etapas del pueblo judío, está siendo traicionado. Y cada vez que se han apartado, ha aparecido un profeta a recordarles el apartamiento
del recto entendimiento de la revelación y el anuncio del castigo por el apartamiento de la revelación, ¿verdad? O sea que es coherente el entronque del Islam en esta línea, es absolutamente coherente, ¿no? Por eso mismo, como Muhammad siente que pertenece al mismo ciclo profético que judíos y cristianos, es que se considera a judíos y cristianos gente del libro, ¿verdad? Al-Kitab en árabe, gente del libro, es gente que comparte el mismo ciclo profético. Muy bien. De esta forma es que entra a desarrollarse la revelación. Y lo que estaba claro es que este Dios que le estaba hablando a través de Gabriel a Muhammad no era ese Alá preislámico, porque este señor exigía cada vez más y pedía cosas que no estaban dentro de la forma de vida y de adoración de las tribus paganas. Así que este Alá, nos dice Rodinson, que guiaba a su profeta, exigía más que el Alá preislámico. Primero, porque tenía una relación íntima con cada individuo, dado que había sido su creador desde un simple coágulo de sangre. Luego, porque los guiaba a lo largo de toda la vida. Y finalmente, porque les quitaba esa vida y los sometía a juicio. Y esto es una novedad absoluta en el mundo preislámico árabe. El hecho de la aparición de una vida más allá de la muerte y de un juicio del Señor futuro sobre nuestra vida presente. La población árabe vivía en un presente total, era absolutamente presentista. Para ellos, la única vida que existía era la vida que teníamos. En esta vida nosotros obteníamos a nivel personal lo que cada uno de nosotros había podido respecto a sus virtudes y a su potencialidad. O sea que todo lo que tenía cada árabe preislámico era fruto absoluto y total de sus propios hechos y de su propia vida. Y por eso era un pueblo orgulloso, orgulloso de los logros que lograban obtener a nivel personal. Y por eso también esa forma tan al mango de gozar la vida, ¿verdad? Por eso también esa vida vivida a pleno, donde el honor tribal era el elemento que guiaba al hombre en su acción pública, donde imperaba el sistema de la vendetta como ley para dirimir los conflictos individuales y colectivos. Y bueno, a esta gente ahora venía un señor, un tal Muhammad, que decía que alguien le hablaba, y le decía que eso no era así, que había más de esta vida, que la vida no se acababa cuando nos moríamos, porque anteriormente decían que lo único que acababa con la vida era el tiempo, ¿verdad? El tiempo era lo único que acababa, una versión similar a la griega con Cronos, ¿verdad? El tiempo era lo que acababa con la vida. Y ahí se acababa todo. Punto. Y ahora le están diciendo, no, acá no se acaba nada. Acá Dios te está diciendo que después de esta vida tendrás otra, y en su momento, cuando Él lo decida, al final de los tiempos, te resucitará y te juzgará. O sea que las acciones que hoy yo tengo acá, y que antes de la aparición del Islam, acá se hacían, acá se pagaban, y acá, a eso me hace acordar mucho a los fundamentos del existencialismo sartriano. Cuando habla en una de sus obras de teatro, en Wicklow, cuando habla de que el infierno son los otros y que todo lo que el hombre hace se paga en este mundo, ¿verdad? Es la postura existencialista sartriana. Pues esto es algo similar, ¿verdad? Para un árabe preislámico, las cosas eran acá y se pagaban acá y se liquidaban acá. Y ahora venía un señor a decirle que no, que todo lo que yo hacía acá ahora iba a ser tomado en cuenta, quién sabe cuándo, para ser condenado o no eternamente. O
sea que variaba totalmente el significado de los actos de mi vida, ¿no? Esto fue una bomba de profundidad, porque aparte implicaba que iban a resucitar. Y esa era una idea totalmente ajena al mundo preislámico. A tal punto que se empezaron a poner un poco así con Muhammad. Y le decían, a ver, si eso es así, quiero tomar el té con mi abuelita. Tráeme a mi abuelita acá para que tome el té con ella, ¿verdad? Porque si tú decís que hay vida, bueno, demostrarlo. Le estaban pidiendo que milagreara, ¿verdad? Que tuviera un milagro. Porque el tema del milagro era un tema que estaba en el aire, porque el milagro se daba dentro de la tradición judía y dentro de la tradición cristiana, ¿verdad? Pero resulta que acá viene un señor que dice esto, bueno, que lo demuestre, ¿verdad? Si Jesús había convertido el agua en vino, si Jesús había salvado al paralítico, si Jesús había resucitado al muerto, y etcétera, etcétera. Bueno, si tú sos el profeta que dice que trae la verdad absoluta, bueno, demostránoslo y resucitame a alguien que venga acá a conversar conmigo. Y ahí Muhammad nunca entró en esta, ¿verdad? Muhammad siempre dijo, yo soy un hombre como todos los demás y solamente soy un instrumento que utiliza Alá para hacer llegar su mensaje a la humanidad, ¿verdad? Nunca entró al tema de la posibilidad de ser una persona con una cualidad diferente a la de un ser humano. Era un ser humano, como todos nosotros, muy especial. ¿Por qué? Porque había sido elegido por Alá como instrumento de su revelación. Pero no tenía ni revestía ningún carácter divino él. No era un Jesús que es hombre y que es Dios al mismo tiempo y que comparte la divinidad. No, no es un profeta judío, no, es otra cosa. O sea que eso es muy interesante porque parecía absurda esta idea de la resurrección. Y para terminar, hay un hecho también que este Dios que les estaba exigiendo que abandonaran la fe en sus ídolos, que rechazaran la fe en elementos que eran ajenos al propio Alá, que solamente debían rendir y someterse a este Dios, implicaba que descabezaba la forma de organización social de la península arábiga preislámica, que estaba basado en estas cosas, ¿verdad? Con esto dejaban de tener la protección de la tradición de las tribus, que tenían su consejo de ancianos, que cuando había algún problema el consejo de ancianos eran los que determinaban quién tenía razón, etcétera, etcétera. Todo eso quedaba fuera de todo lugar. ¿Por qué? Porque entre las muchas cosas que Alá le dice a Muhammad, le dice, solo existe nuestra vida en este mundo, dicen los árabes, ¿verdad? Solo existe nuestra vida en este mundo, morimos y vivimos y nada nos destruye sino el tiempo. Y Alá le hace decir a Muhammad, Alá os da la vida, después os causa la muerte y os reúne en el día de la resurrección, ¿verdad? Les está diciendo, no, no es como ustedes piensan, esto es así. Por lo tanto, esto desarmaba toda la forma en que estaba armada la sociedad tribal. ¿Qué iban a hacer ahora los ancianos? Cuando ya la justicia no iba a depender de ellos, sino que había alguien más alto, que era el que iba a juzgar en definitiva. ¿De qué valía el juicio de los ancianos? ¿Verdad? ¿Qué hacíamos con los ancianos de la tribu? Que habían protegido la sunna, la tradición tribal, para aplicarla, porque ahora eran dejados de lado para quedar en manos de este Dios supremo, ¿verdad? O sea que bueno, yo decía el otro día, el miércoles, y les dio muchas gracias, decía, bueno, como no había un I3 en la Meca en ese momento, los pobres ancianos no sabían qué hacer, les quitaron todo el poder de juzgar y de convertirse en referentes, y bueno, y se tuvieron que jorobar, tendríamos que haber abierto una UNITRES
en la Meca para haberlos recibido a todos ellos. Pero no pasó así. A medida que avanza la revelación, a medida que la revelación se va haciendo pública, sale del círculo estrecho de los familiares y de los allegados más íntimos de Muhammad, bueno, empieza a tener la oposición de los mequenses, ¿verdad? Porque los mequenses lo que estaban viendo es que este señor estaba destruyendo toda la forma de vida en la cual estaba desarrollándose, en la cual estaba organizada la comunidad árabe. Y le estaba diciendo, dejen todo esto que fue la tradición de los ancestros, que es lo que rige nuestra vida hoy. Dejen todo de lado, porque ahora Alá nos está pidiendo algo absolutamente diferente. Y obviamente, si ya las cosas venían mal así, y se burlaban de Muhammad por el tema de la resurrección, y que Muhammad se negaba a demostrarlo con hechos, que la resurrección se iba a dar, y todo esto, les empezó a entrar el otro temor, que era el del bolsillo, ¿verdad? El del pensar que si teníamos que borrar a todos los ídolos del mapa, entonces las tribus que venían a la Meca 4 meses por año a rendir tributo a estos ídolos y aprovechar para los principales contratos comerciales e incluso matrimoniales, todo, se hacían en este periodo de los 4 meses, cuando las tribus deponían las armas y adoraban a sus dioses y ante este Alá preislámico juraban los contratos de matrimonio, los contratos comerciales, los vínculos políticos, las treguas militares, todo esto quedaba sin efecto. Y para los mequenses esto era un gran negocio esos 4 meses, ¿verdad? Y entonces las clases dominantes del comercio mequense decían, pero esto nos va a llevar a la ruina, porque ya nadie más va a querer venir a la Meca, si ya no tenemos ídolos, si ya no tenemos un Dios por el cual juramos nuestros compromisos. ¿No? Y entonces empezaron a preocupar seriamente y se empezaron a enojar seriamente. Y entonces fueron al tío de Muhammad, que recordarán que lo había criado, Abu Talib, y le dicen lo siguiente, según consigna el biógrafo de Muhammad. Le dicen a Abu Talib, oh Abu Talib, tu sobrino ha maldecido a nuestros dioses, ha insultado a nuestra religión, se ha burlado de nuestro modo de vida y ha acusado a nuestros antepasados de equivocarse. Así que o le detienes o nos la pagará. Acá no era como las amenazas de ahora, que si existen o no existen, y discutimos si el que está preso amenazó o no amenazó al ministro. Acá la amenaza fue directa y sin ningún tipo de duda, ¿verdad? Le dijeron al tío, o parás a tu sobrino o las va a pagar. Y las va a pagar no era que iba a tener que pagar cash, iba a pagar con su vida, ¿verdad? Y la de sus familiares. Ante esto es cuando Muhammad se empieza a preocupar. Se empieza a preocupar por su familia y por él mismo. Y viendo las resistencias terribles que está teniendo en la Meca, bueno, es cuando decide marcharse con su familia más próxima y con sus compañeros más íntimos, marcharse de la Meca. Coincide con que le llaman de Yatrib, antes de llamarse Medina, lo llaman de Yatrib para que venga a actuar de árbitro en un conflicto que había allí en Yatrib entre algunas comerciantes. Y entonces allí es que aprovecha, y esto es como el éxodo de Artigas, ¿va? Se va con un contingente mucho más chiquito que el éxodo, porque no llega, apenas supera las 100 personas, 100 y poquitas personas se marchan con él, no todas juntas, se van en varios grupitos, se van de la Meca hacia Yatrib. Esto ocurre en el 622 y este hecho, que se conoce como la Égira, ¿verdad? La salida, la huida, la redota, como le queramos llamar, es el inicio, esta fecha marca el inicio del calendario islámico. O sea que cuando nosotros vemos la fecha actual del Islam, es
la datación que se comienza a dar a partir del 622, que es el año 1 de la Égira, cuando Muhammad y sus compañeros se van de la Meca a Yatrib. Y en Yatrib será otro capítulo de la historia, ¿verdad? Acá en Yatrib nosotros vamos a ver, ya la semana que viene, cómo se dan las cosas en Yatrib y cómo de alguna forma Muhammad logra en Yatrib conformar la Umma, esta nueva comunidad de creyentes, y cómo logra apoderarse del control de Yatrib, convertirla en la sede de su mensaje y de su accionar profético, y cómo a partir de lograr el control de Yatrib es cuando finalmente se dirige a la Meca para lograr por las armas lo que no logró por el convencimiento. Y entonces ahí en el 622. Eso se va a dar en un proceso de 10 años que dura del 622 al 632, que es el año en que muere Muhammad. Muhammad muere unos 2 años más o menos después de haber logrado la derrota de la Meca. Y bueno, ese capítulo lo veremos la semana que viene, así que antes de despedirnos, cualquier duda, pregunta o comentarios que quieran hacer sobre esto que estamos viendo, habiliten sus micrófonos y lo van compartiendo. Preguntar una cosa, ¿opinaba Sí, Fernando. algo Mahoma de Jesús? Sí, obvio. Sí, sí. Los profetas de los ciclos anteriores son personas santas para el Islam, ¿verdad? Porque en su momento han sido los instrumentos elegidos por Alá para repetir su mensaje profético. A tal punto es importante que en la Kaaba hay una pintura, ¿verdad? Un fresco que representa a Jesús y a María, a Isa y a Mariam, ¿verdad? Que son tanto la Virgen María como Jesús, son las dos personalidades del cristianismo que el Islam le da el estatus profético y el estatus fundamental en el desarrollo del mensaje profético. O sea que sí, sí los reconoce, la misma línea profética que reconoce a los profetas judíos, ¿no? A los grandes profetas. Porque a nosotros en la contemporaneidad nos parece que hay unos cortes mucho más profundos de los que en realidad existen entre las tres religiones monoteístas. ¿Por qué? Porque obedecen a cuestiones actuales que se dan a partir de la descolonización del mundo en el siglo XX, y que ahí empiezan a aparecer una cantidad de elementos, aparecer no, porque aparecen antes, pero digamos que empiezan a profundizarse temas que tienen que ver con lo político, con lo económico, con una cantidad de cosas que a veces hacen aparecer al Islam como enfrentado totalmente con las otras religiones monoteístas. Pero no es así. No es así. Si ustedes piensan antes del establecimiento del Estado de Israel, en el año 48, las comunidades islámicas y las comunidades judías y cristianas compartieron el mismo ámbito geográfico durante siglos, bastante bien, con sus altibajos, igual que cualquier familia en que se pelean los hermanos, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Después hay otros elementos que vienen a complicar la vida ahora y que nos hace aparecer esto que ese malhadado historiador Huntington planteó como la lucha de civilizaciones y todas esas historias, que para mí personalmente son totalmente sacadas de contexto, ¿verdad? Pero en fin, eso es opinión personal, lo veremos todo a medida que vayamos desarrollando el tema. Ahora verán en el episodio de Medina que Muhammad
en una faceta muy diplomática, entran transacciones con los grupos judíos y cristianos y dominantes en Yatrib para hacerse con el control de Yatrib. Después también las tribus judías van a ser expulsadas de alguna manera de esa zona, dentro de una constante, ¿verdad? Dado que siempre el judaísmo ha sido bastante firme en el rechazo de otras interpretaciones de la revelación ajenas a la propia, y por lo tanto a veces ha sido bastante complejo de llegar a entendimiento. Pero bueno, eso es harina de otro costal, lo veremos a partir de la semana que viene. ¿Alguna otra duda o comentario que quieran hacer? Solo un pequeño aporte. En las ciudades del sur de España, Granada específicamente, es muy palpable la coexistencia de las tres religiones viviendo en armonía, hasta que después, pero durante siglos convivieron perfectamente. Claro. Eso Y lo vi en Granada, por ejemplo. Eso es totalmente. Y las intransigencias que los reyes católicos y demás empiezan a utilizar contra las poblaciones no cristianas obedecen a muchas razones, algunas bastante más poderosas que las religiosas, y mucho más tierra a tierra que las religiosas. Lo cual a España le causó una grave dificultad porque lo postró económicamente e intelectualmente durante una cantidad de siglos, ¿verdad? Yo creo que nunca se recuperó España de la expulsión de las poblaciones no cristianas que se dan a partir del reinado de los reyes católicos. Fue un empobrecimiento terrible del panorama hispano. Y España lo pagó caro durante mucho tiempo. Pero eso que dice Mónica es real, digo, en España es muy palpable. A pesar de que estuvieron 800 años en una guerra de reconquista, pero la guerra de reconquista no fueron 800 años de los 365 días del año en batalla, ¿verdad? Sino que fueron 800 años en los cuales hubo sus periodos de tranquilidad, en la cual convivieron cristianos bajo dominio árabe, cristianos y judíos bajo dominio árabe, musulmanes y judíos bajo dominio cristiano, etcétera, etcétera. Y en todas las cortes, tanto islámicas como cristianas, hubo sus grandes personalidades de todas las disciplinas, financieros, intelectuales, médicos, que eran judíos y cristianos y musulmanes. Y cuando un rey cristiano estaba muy enfermo y muy mal, llamaban al médico judío, que era el que sabía más, y no se hacían ningún problema, ¿verdad? Digo, todo esto, yo pienso que esta sensación que nosotros tenemos de enfrentamiento a muerte, un Islam que, ojo, un Islam que está representado por un puñado de fundamentalistas terroristas, pero que no son los millones de musulmanes que viven en el mundo, ¿verdad? Y enfrentados también a otros fundamentalistas judíos y cristianos. Y entre todos estos nos arman un lío mayúsculo a todos, que no somos fundamentalistas de nada, y cada uno es lo que quiere ser, ¿verdad? Somos ateos, o somos cristianos, o somos judíos, o somos musulmanes, y no implica que nos matamos con el vecino, ¿verdad? Ni que cuando vamos por la calle y me cruzo con un judío lo bajo de un piñazo, o él me baja a mí de otro piñazo, digo, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve lo que pasa ahora, uno no se puede afiliar a esas teorías tremendistas de que poco menos que estamos al borde de una guerra religiosa o de cosas de esas. Digo, están todos locos, me parece. Pero bueno, eso me parece. Muy bien. Dejémoslo por acá, porque si no da para hablar mucho. Disfruten de estos días primaverales, cuídense y nos vemos la semana próxima. Espero que con tiempo lindo como ahora. Que pasen lindo. Hasta luego. Buena semana, Andrés. Gracias. 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 Buen fin de semana. Buena semana para todos. Chau, chau.